Bueno, nos piden identificar esta función, de hecho en R3, a qué tipo de curva en el espacio pertenece, o sea, identificar esta cuádrica, como decía el estudiante en su pregunta. Bueno, entonces para hacerlo, recuerden lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una cuadrática, sea en R3 o en R2, o sea, en tres dimensiones o en dos dimensiones, es completar los trinomios cuadrados perfectos que se puedan con las X, las Y y las Z. Miren, este con este, voy a marcar este con este y por último el de las Z, vamos a ponerlo en otro color, este y este. Entonces para hacerlo vamos a juntar las X con las X, entonces vamos a tener X2 con X, miren, tiene factor común 5, tener 5X a la 2 más 5, perdón, más X, ya tenemos factor común 5 ahí. En las Y podemos sacar menos Y como factor común para que tengamos este problema aquí, perdón, menos Y no, menos 1 como factor común. Vamos a tener Y2 y aquí tenemos menos 2Y para que esta Y nos quede positiva, este Y cuadrado nos quede positivo. Y luego vamos a encontrar para las Z, miren, factor común 3 y 3. Entonces vamos a tener 3 que multiplica a z cuadrado y que multiplica a menos z igual a 5. Entonces dentro de cada uno de estos paréntesis vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que para completar el trinomio cuadrado perfecto lo único que tenemos que hacer es a la expresión que está dentro del paréntesis sumarle y restarle la mitad de este número que acompaña a la variable que no está al cuadrado, o sea, la mitad elevada al cuadrado. Miren, la mitad de 1 es un medio y si la elevamos al cuadrado es un cuarto, o sea que tengo que sumarle un cuarto y restar un cuarto. Para quienes no saben cómo completar el trinomio cuadrado perfecto, les recuerdo que en nuestro portal de Tareas Plus tenemos un video exclusivamente dedicado al tema de completación del trinomio cuadrado perfecto. En esencia, lo que estamos haciendo cuando hablamos de completación del trinomio cuadrado perfecto es sumar y restar ese número para que convenientemente, miren, estos tres términos me formen un trinomio cuadrado. Perfecto. Luego sigamos aquí, menos y2, hacemos exactamente lo mismo, miren, la mitad de 2 es 1, entonces elevamos 1 al cuadrado, nuevamente 1, entonces lo sumamos y lo restamos. Y aquí vamos a tener 3, lo mismo, z2 menos z, la mitad de 1 es un medio y al cuadrado pues es un cuarto y lo restamos. Si lo sumamos lo restamos, 5. Recuerden que cuando sumo y resto una cantidad de matemáticas no altero la expresión, que es básicamente lo que nos está diciendo es que si yo quisiera hacer estas operaciones me podría volver a lo que originalmente teníamos. Bueno, entonces aquí ya se nos van a formar los trinomios cuadrados perfectos. Entonces 5 que multiplica, atención, miren, la raíz de x2 es x y la raíz de un cuarto es un medio. El signo con el que va entre estos dos es más, porque el signo que acompaña a la x es más y eleva al cuadrado. Por eso se llama trinomio cuadrado perfecto, porque este trinomio se puede expresar como un cuadrado, miren, por eso al cuadrado, perfectamente. Recuerden que si me devuelvo, esto sería x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces tenemos x cuadrado, 2 veces el primero por el segundo sería 2 por una x por un medio. Me va a dar una x, que es esta, y luego un medio al cuadrado, un cuarto. Miren, eso fue lo que hice con este, pero nos queda este menos un cuarto por acá. En este va a ser exactamente lo mismo, vamos a tener y, con estos tres es el trinomio, sacamos la raíz a y la raíz a 1 y el doble producto, que se supone que es este, nos da el signo menos al cuadrado. Lo mismo, y cuadrado menos 2 veces el primero por segundo, ahí está el menos 2y más 1 cuadrado menos 1. Y en este, pues ya no vamos a repetir toda esa historia. Sabemos que la raíz es z de z2 y la raíz de un cuarto es un medio. Entre estos dos el signo es menos al cuadrado menos un cuarto igual a 5. Y aquí podemos ya destruir estos paréntesis, multiplicamos, tenemos 5 por x más un medio al cuadrado y 5 por menos un cuarto, pues es menos 5 cuartos, aquí tenemos menos y menos 1 al cuadrado y menos por menos da
más 1. Y aquí vamos a tener 3 veces z menos 1 medio al cuadrado, y 3 por menos 1 cuarto, pues va a ser menos 3 cuartos igual a 5. Miren que podemos simplificar estos números, menos 5 cuartos con menos 3 cuartos y con 1. Miren, menos 5 cuartos menos 3 cuartos es menos 8 cuartos. Menos 8 cuartos es lo mismo que menos 2. Y como tengo uno positivo, 1 menos 2, menos 1. Ese menos 1 de esa expresión yo lo puedo, si quiero, de una vez pasar al otro lado del igual. Como está negativo, pues lo paso a sumar. O sea, está restando ese menos 1, lo paso a sumar. O sea que vamos a tener 5 más 1. Que todo esto, atención, vamos a hacerlo aquí, o sea que 5 por x más 1 medio al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado más 3 veces z menos 1 medio al cuadrado es igual a 6. ¿Por qué? Recuerden, simplemente sumamos menos 5 cuartos menos 3 cuartos, menos 8 cuartos que es menos 2 y 1 menos 2 es menos 1, entonces vamos a pasar ese menos 1 a sumar al 5 y nos va pues a sumar porque era menos 1, pues queda más 1, 5 más 1, 6, mírenlo acá, esta es la expresión. Y ahora recuerden que en una curva en R3 o inclusive en R2 lo más importante es que dejemos en lugar del 6 pues de un resultado numérico. Para poder identificar el tipo de curva tenemos que dividir por ese número para que esto quede igualado a 1. Miren, entonces vamos a tener 5 sextos, todo lo estamos dividiendo por 6 a ambos lados, menos y menos 1 al cuadrado sobre 6 más 3 sobre 6, es más, lo podemos simplificar, es un medio. 3 sobre 6, recuerden, 3 sobre 6 es un medio, entonces realmente queda 1 por esto, z menos un medio al cuadrado sobre 2 igual a 1. Dividimos todo por 1. Y convenientemente, aunque no es necesario, ya desde acá podemos identificar el tipo de función que es. Convenientemente vamos a hacer lo siguiente. Esto lo podemos expresar de esta forma. ¿Cierto? Porque yo puedo pasar el 5 a multiplicar y quedar con el 6 dividido. O sea, yo puedo, cuando estoy multiplicando por 5 sextos, es lo mismo que dividir por 6 quintos. Recuerden que la división y la multiplicación son operaciones inversas. En los demás no lo tengo que hacer. ¿Para qué hice eso? Simplemente para que me quede lo más parecido a alguna de las formas conocidas en R3. Vamos a ver de hecho cuál forma es. Entonces vamos a tener esto igual a 1. Ya no necesitamos nada de lo que tenemos acá y vamos a recordar qué formas esto se nos puede parecer. Miren, revisando las formas conocidas, tenemos que cuando tenemos una función de esta naturaleza, x cuadrado sobre a cuadrado menos, bueno, es más, ya vamos a ver, y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, vamos a tener un hiperboloide de una sola hoja. Más o menos, el dibujo no es mi fuerte, pero más o menos pensemos en un hiperboloide de una hoja, algo como esto. Obviamente este está centrado aquí en este 0, en este plano 0, es una cosa algo como así, como un tubo de hilo de hace algunos años. Entonces, este es el hiperboloide de una hoja, pero miren, con unas condiciones muy especiales, que está centrado en el origen, porque x aquí no tiene número, que está con respecto al eje, o sea, la parte de las circunferencias que forman la parte superior e inferior son perpendiculares al eje z, o sea que el hiperboloide en este caso va con respecto al eje z. Este es el eje y este es nuestro eje x. En este miren que el que está negativo es la y el que está positivo es la z. ¿En qué cambia eso? Si cambiáramos en esta ecuación en particular esto, vamos a tener negativo y positivo, nuestro hiperboloide sería distinto. Sería paralelo al eje y.
sea, paralelo siempre al que esté negativo. O sea, que si tenemos nuevamente esta función, vamos a tener algo, esta sí me va a quedar un poco más difícil dibujarla, pero supongamos que viene así, algo como así, como acostándolo, con respecto al eje Y. Entonces, vamos a tener que este de acá, que es el que nos interesa, es un hiperboloide de una sola hoja, pero atención, el centro de ese hiperboloide no va a ser 0, 0, sino que va a ser menos un medio, 1 y un medio. Entonces este es un hiperboloide de una hoja, con centro en menos un medio, 1 y un medio positivo. Este es el centro de nuestro hiperboloide. Y adicional, sabemos que este va a ser de esta forma, o sea, vamos a tener ese hiperboloide paralelo al eje Y, o lo mismo las circunferencias que se abren cuando se abre el hiperboloide van a ser perpendiculares a este eje. Con eso entonces terminamos este problema. Entonces recordemos rápidamente que hicimos, completamos el trinomio cuadrado perfecto y llegamos a esta forma. Cuando llegamos a esta forma, lo que tenemos que hacer es buscar en nuestra colección, voy a llamarlo colección porque debe ser así en los cursos de cálculo y geometría analítica, debemos conocer los tipos de funciones que se generan. Igual también se puede hacer por trazas, pero no fue el caso y no nos lo solicitaron en este problema, nos piden específicamente identificarlo a partir de la ecuación. Para identificarlo a partir de la ecuación, lo único que tenemos que buscar es una forma conocida. Tenemos una forma conocida donde esto era más y menos, pero era un hiperboloide de una hoja paralelo al eje Z. Como este es con el menos acá, va a ser un hiperboloide paralelo al eje Y con el centro en estos puntos. Ya estas dimensiones aquí de A cuadrado, este es B cuadrado, este es C cuadrado, nos van a hablar acerca de las aberturas y longitudes y magnitudes de este hiperboloide, pero aquí no nos interesa. Aquí nos interesa saber que lo que tenemos al frente es un hiperboloide centrado en menos un medio, 1 y un medio.